Hola, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a mi clase. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Claudio Carvia. Yo le voy a venir a hablar de cómo estudiamos las anemias, no solo desde el punto de vista del primer análisis que era el hemograma, sino también de otro tipo de análisis que hacemos. Bueno, acá nosotros tenemos el hemograma con los valores hematimétricos, ¿se acuerdan? Y nosotros con esto hacíamos una primera clasificación de las anemias, ustedes lo saben. Nosotros acá podemos sacar la primera clasificación de las anemias. Después hacíamos la clasificación fisiopatológica basada en el recuento de reticulocitos, que también se podía hacer de manera automatizada. Y bueno, y nos daba idea si la anemia era regenerativa o arregenerativa. Después, si la anemia, de acuerdo a cómo nos haya dado los valores hematimétricos y de acuerdo a cómo nos haya dado si la anemia es regenerativa o regenerativa, empezamos a hacer el algoritmo diagnóstico y en el supuesto, por ejemplo, de que la anemia sea microcítica hipocrómica, sabiendo que la anemia ferropénica encaja en ese grupo y es la de mayor incidencia no solo en Argentina, sino en todo el mundo, empezamos a dosar los parámetros de hierro. ¿Qué medimos? La ferremia, la capacidad de transporte. Esa capacidad de transporte, que es la transferrina, después nosotros la vamos a transformar en otro estudio llamado TIBC, Total Iron Binding Capacity, que nos va a permitir después, relacionando la ferremia con el TBC, sacar el porcentaje de saturación, que es muy útil para saber si el paciente está ferropénico o no y para poder estudiar realmente cómo está el metabolismo del hierro. Ya que con la ferremia sola no hay conclusiones, ya que la ferremia sola no indica que al paciente le esté faltando hierro, sino que necesitamos tener ferremia, TIBC y porcentaje de saturación, que es el cociente entre la ferremia y el TIBC. Después ya empezamos con dosajes que tienen que ver con dosajes basados en inmunoensayos. El inmunoensayo que más se usa hoy con distintos formatos es la quimioluminiscencia. En su momento se usó el RIA, en su momento se usó el ELISA, y ahora lo que más se usa o lo que usamos en nuestro laboratorio es la quimioluminiscencia. También hay una variante de la quimioluminiscencia que se llama electroquimioluminiscencia. La ferritina sérica la podemos medir por ese método, el receptor soluble de transferrina también, la vitamina B12, el ácido fólico, eritropoyetina. Todos esos datos nosotros los podemos medir por inmunoensayos. Después tenemos algunos parámetros comunes que miden grado de hemólisis, la LDH, que sabemos que la isoenzima 1 y 2 es eritrocitaria, la bilirrubina, ya que sabemos que las anemias hemolíticas se comportan como ictericias prehepáticas, entonces estaría aumentada la bilirrubina no conjugada, la aptoglobina, que puede estar disminuida, porque se forma un complejo hemoglobina-aptoglobina, y ese complejo es degradado por el hígado, entonces la aptoglobina libre se encuentra disminuida. Medulograma lo hace el médico para ver si la médula es aplásica, ya lo vimos, es hiporregenerativa, es hiperregenerativa. Y después ya tenemos un montón de estudios específicos, como hacer la curva de resistencia globular, que es exponer a los glóbulos rojos a un gradiente de una solución de cloruro de sodio. Eh, Partimos desde una solución fisiológica donde hay cero hemólisis hasta el agua donde hay 100% de hemólisis. En el medio tenemos un montón de concentraciones, patrón, y largamos una curva del paciente y después nosotros podemos comparar las dos curvas y medir espectrofotométricamente el porcentaje de hemólisis. Otra prueba es la prueba de Kunz. En este caso nosotros hacemos la prueba de Kunz directa, en el que lo que estamos buscando son anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. En ese caso usamos un antisuero, que es el suero de Kunz, una antigamma-globulina anti-C3D, y de esa forma podemos saber si estamos en presencia de una anemia hemolítica autoinmune. Eso está bueno porque cuando nosotros tenemos una anemia normocrómica normocítica o eh, normocrómica ligeramente macrocítica, y tenemos los reticulocitos aumentados, y en el frotis vemos policromatofilia y determinadas formas de los glóbulos rojos que nos llevan a pensar
de que podemos estar frente a una anemia hemolítica, está bueno que la primera prueba que hagamos es la CUMS. Así ya podemos saber si estamos en presencia de una anemia hemolítica autoinmune. Después, la electroforesis de hemoglobina para el estudio de las hemoglobinopatías y de las talasemias. Desde HAM, que es exponer a los glóbulos rojos a poner al complemento y al medio ácido, ya que estos glóbulos rojos de la hemoglobina paroxística nocturna, que es este test de HAM, es útil para ese tipo de anemia, es un test de screening, ya que tenemos hoy citometría y marcación para estudiar la hemoglobina paroxística nocturna. Este test de HAM sigue siendo útil para el estudio de la HPN como un test de screening. Así que bueno, siguiendo un poquito este tema, bueno, ahí estamos viendo un poquito el metabolismo de hierro, con algunas pérdidas del hierro. El hierro es absorbido en el duodeno. Entonces, todos estos parámetros que estamos viendo acá, esto no necesito explicarlo porque esto lo conocen bien, el metabolismo de hierro es un ciclo. Y podemos medir todos los componentes que están ahí, que ustedes están viendo en la diapositiva, se pueden medir. Nosotros podemos medir la ferritina, podemos medir la proteína de transporte, la transferrina, podemos medir el TBC a partir de la transferrina, podemos medir la ferremia, podemos medir el hierro cuando llega a la médula es captado, como vimos anteriormente, es captado por un receptor en la membrana de los eritroblastos que es el receptor de transferrina. Hay una parte de ese receptor de transferrina que se trunca y pasa al plasma y se llama receptor soluble de transferrina, que también puede ser medido para estudiar todo lo que es el metabolismo de hierro. Bueno, ahí tenemos la medición de la ferremia por el método de Ferrosime. Este es el método más utilizado como cromógeno. En el método de Ferrosime, el hierro es liberado de la transferrina por un agente desnaturalizante, que puede ser un buffer. Con algún agente desnaturalizante, el hierro hay que sacarlo de la transferrina. También tenemos un agente reductor, que generalmente es ácido ascórbico, y el hierro que está en la transferrina, que está como hierro 3 que se libera, pasa a hierro 2 Existe, como ven ahí, dicen free iron, una pequeña porción de hierro no ligado a transferrinas, muy bajito ese valor, pero en los últimos años ha tenido mucho interés, se llama HNLT, hierro no ligado a la transferrina, y ha cobrado mucho interés, sobre todo en los procesos de hemocromatosis, ya que si esa fracción de hierro libre no unido a transferrina, que es muy poquita, aumenta, ya se han desarrollado indica un mayor acumulación de hierro, podría indicar un mayor daño hepático por este tema de la acumulación de hierro en este órgano. Bueno, una vez que tenemos el hierro en estado de hierro 2 se va a complejar con el ferrosime, va a dar un cromógeno que se va a leer a esa absorbancia que ustedes están viendo. Es un método colorimétrico, es el más utilizado. Ahí ven debajo de la diapositiva que el complejo de transferina hierro a pH menor de 2 libera los hierros. El hierro después es reducido, el 3 a hierro 2 con ascorbato. Y después el hierro 2 con el ferrosime da el compuesto coloreado. Ahí estamos viendo la medición de transferrina, que también les había dicho que nosotros la podíamos medir. La podemos medir por inmunoturbidimetría, que es el método que estamos usando en el hospital. Vemos cómo debajo, no las partículas unidas a partículas, sino vemos la transferrina libre, eso que están viendo como unas bolitas negras, se puede unir a los anticuerpos antitransferrina y formar un proceso de inmunoturbidez, una turbidimetría que es directa porque no tenemos ahí la transferrina unida a otra partícula, y en ese caso, de acuerdo al grado de turbidez que haya, es el grado de transferrina. Es lo más usado porque es lo más rápido. Ha dejado de usarse las técnicas de saturación con cloruro férrico, exceso de cloruro férrico para medir el TBC, y ya se prefiere este método que ya fue validado como un método que funciona muy bien.
Luego, para poder expresar correctamente el Total Iron Binding Capacity, el TIBC, que es el que nos interesa a nosotros, la capacidad total de fijación de hierro, ese valor de transferrina lo vamos a multiplicar por 1,4, que tiene en cuenta que un gramo de transferrina une 1,4 gramos de hierro, todo esto relacionado con el peso molecular de la transferrina y con el peso molecular del hierro, y teniendo en cuenta que son dos átomos de transferrina los que puede llevar, dos átomos, perdón, de hierro que puede llevar la molécula de transferrina, este valor de 1,4 es el que nosotros usamos para multiplicar el valor que da la transferrina por este valor. Este 1,4 eh, puede estar colocado en el software del equipo o puede estar colocado en el LIS, en el sistema informático asociado a, a los equipamientos, y ya multiplica directamente por 1,4 el valor de transferrina, cambia las unidades, porque las unidades de transferrina son distintas a las unidades en que se expresa el TBC se expresa en microgramos por decilitro, y para poder expresarlo en las mismas unidades del hierro y después poder hacer el porcentaje de saturación. Ahí tenemos el test, ¿no? También este es el test de UIBC. Fíjense que ahí en el gráfico se ve claramente. Nosotros tenemos más o menos un tercio de la transferrina saturada, es lo que ustedes ven en color amarillo. Todo lo amarillo más lo verde, si estuviera todo saturado, sería TIBC, sería 100% de saturación de la transferrina. Lo que ven amarillo es la ferremia, ese tercio, y lo que queda la fracción libre no unida, capacidad no saturada de fijación de hierro, es lo que se conoce como UIBC. O sea, fíjense que si yo sumo la ferremia más el UIBC, yo tengo el TIBC. Bueno, se han desarrollado métodos para leer el UIBC. Estos métodos consisten en agregar un exceso de cantidad de hierro y medir el hierro al principio, el exceso, el hierro inicial que teníamos y el hierro remanente que nos queda. Por ende, si yo al hierro inicial le resto el hierro remanente, voy a tener el hierro que correspondía a la fracción libre, que es el que me tomó esa cantidad de hierro. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a tener medido el UIBC. Se mide también con la técnica de Ferrosine. Nosotros tenemos el hierro inicial y el hierro final. La diferencia entre los dos hierros es el hierro que tomó, y a eso nosotros lo llamamos UIBC. Por ende, si yo sumara la ferremia más el UIBC, yo tendría el TIBC. La diferencia en este método es que yo siempre para tener el TIBC tengo que tener el valor de ferremia. En el método anterior, en el método de turbidimetría, yo puedo tener por un lado medio la ferremia y por otro lado yo voy a tener medio la transferrina con su TIBC multiplicado por el factor. Entonces, acá necesito tener, ya les digo, la ferremia porque si no, no puedo sacar el TIBC. Este es un método alternativo, ¿no? Para medir TIBC. Ahí tenemos, entonces una vez que ya tenemos todos estos datos medidos, si nosotros multiplicamos la ferremia por 100 sobre el TIBC, nosotros sacamos el porcentaje de saturación. Es fácil eso porque es una regla de 3 simple. Nosotros podemos decir si el TIBC es el 100% de saturación, mi ferremia, ¿a cuánta saturación corresponde? Bueno, corresponde a ferremia por 100 sobre TIBC. Ahí están viendo que pedimos la transferrina, multiplicamos por 1,40, en la zona central están viendo el cálculo y sacamos el TIBC. A la izquierda, en color amarillo, vemos los valores normales de ferremia, de 70 a 140 microgramos por decilitro y de 60 a 110 microgramos por decilitro. El primer valor corresponde al valor de mujeres. Y el porcentaje de saturación, normalmente les dije, es un tercio, o sea, un 33,33%. O sea que la saturación, en este caso, nos daría entre un 20 y un 40%, que es lo normal. Fíjense, abajo vemos distintos diagramas, vemos el porcentaje normal de ferremia con respecto al TIBC. Debajo tenemos, fíjense, el color amarillo tiene poco hierro y mucha transferrina, o sea, va a tener baja la ferremia y alto el TIBC.
anemia de los procesos crónicos, que si bien es una variedad muy grande de patologías, ¿se acuerdan? Que incluían el HIV, incluían los procesos inflamatorios, la artritis reumatoidea, el lupus, es la misma enfermedad hoy del COVID-19. Todos los procesos inflamatorios, infecciosos, tumorales están acá dentro de la APC, anemia de los procesos crónicos. La ferremia da baja, pero el TIBC también baja y entonces el porcentaje de saturación muchas veces nos da normal. En la hemocromatosis, la ferremia está muy alta, en el HH es la hemocromatosis hereditaria, y la transferrina tiende a bajar muchas veces un poco, entonces tenemos porcentajes de saturación que llegan a ser hasta de un 80-90% de saturación de hierro, ¿no? En la hemocromatosis. Es un dato muy útil, por eso yo les decía que nosotros tenemos que correlacionar todos los datos. ¿Ven? Normalmente hay un apotransferrina un 50%. Se considera que un paciente tiene anemia ferropénica cuando, acuérdense que la transferrina tiene dos sitios de unión al hierro, ¿no? Entonces ahí vemos las distintas variedades, sin hierro, con un hierro o con dos hierros. Consideramos que es anemia ferropénica cuando es menor a 16%. Ahí vemos también un poquito lo mismo que habíamos visto en la diapositiva anterior, nada más con otro gráfico, normal, anemia ferropénica, anemia de los procesos crónicos y sobrecarga de hierro. Después otro dosaje que habíamos dicho que era útil para estudiar el metabolismo de hierro es la ferritina sérica. La ferritina tienen que tener en cuenta que aparte de medir ser un parámetro súper precoz para la deficiencia de hierro, es el parámetro más precoz de deficiencia de hierro, es un reactante de fase aguda. Por eso hoy cobra mucho interés en el caso del COVID-19, cuando se produce la tormenta de citoquinas, lo estamos usando como un parámetro de un estado más grave de la enfermedad, junto a la procalcitonina, junto al dímero D, estamos usándolo como un marcador inespecífico de mal pronóstico para el caso del COVID-19. Acuérdense que es un reactante de fase aguda, por lo tanto no solo indica datos relacionados al hierro, sino datos relacionados eh, a la fase inflamatoria infecciosa. Bueno, en una ferropenia obviamente va a estar disminuida y la sobrecarga va a estar aumentado y es que puede ser que nos esté dando siempre aumentado. Eh, Ahora después, en las diapositivas que siguen, vamos a ver con qué métodos. Igual yo ya les adelanté que todo esto se mide con métodos inmunométricos. De hecho, el objetivo de esta clase es que veamos los métodos inmunométricos. Ya vimos la ferremia, ya vimos. Eso se mide con un equipo de química clínica, ¿sí? Con un equipo de química clínica. eh, Nosotros podemos eh, tener idea de el dato de ferremia, ¿no? En este caso, el receptor soluble de transferrina, tenemos, como ven a la izquierda, los valores normales, todas esas bolitas amarillas que ven alrededor de los glóbulos rojos, todas esas bolitas que ven ahí alrededor son el receptor de transferrina. Fíjense que lo que se ve debajo suelto sería el receptor soluble de transferrina. O sea, proporcional a la cantidad que hay en membrana, va a haber soluble en. Cuando tenemos una anemia hemolítica que hay un aumento de eritropoyesis, nosotros vamos a tener una hiperplasia eritroide. Vamos a tener la misma cantidad de receptores de transferrina, como ven que hay tres puntitos amarillos de los dos lados, tanto en el aumento de eritropoyesis como en el normal, pero vamos a tener más masa eritroide. Al tener más masa eritroide tenemos más receptor. Al tener más receptor en la membrana vamos a tener más receptor soluble. En la anemia ferropénica vamos a tener menos masa eritroide, va a haber una hipoplasia eritroide porque es una anemia regenerativa, pero por un mecanismo de feedback, al faltar hierro, los eritroblastos van a exponer en su superficie mucha mayor cantidad de receptores de transferrina y por ende
va a haber muchos más receptores solubles. Por lo tanto, el receptor soluble de transferrina en la anemia ferropénica va a aumentar también. ¿Sí? En un caso es porque aumenta la masa eritroide, la anemia hemolítica, con el mismo número de receptores. Y en el otro, si bien baja la masa eritroide, tiene mucha expresión porque está muy ávido por captar el hierro. Acá tenemos otra dosaje que habíamos dicho que podemos hacer, también por ensayo inmunométrico, que es la eritropoyetina. La eritropoyetina siempre la relacionamos con el hematocrito y la hemoglobina. Hay tablas, no le correspondería, es útil. eh, es súper útil porque muchas veces hay pacientes que tienen una eritropoyetina menor a la esperada, ¿no? Menor a la esperada para su hemoglobina, y entonces en ese caso se puede implementar un tratamiento. ¿Sí? Eh, Ahí ven el ejemplo de insuficiencia renal, de APC. ¿Sí? O sea, hay un valor predecible de eritropoyetina. Obviamente, cuanto menos hematocrito, cuanto menor sea el hematocrito, como estamos viendo, la relación es inversamente proporcional, mayor volumen de EPO. Pero, por ejemplo, en la anemia de los procesos crónicos, que está inhibida la liberación de EPO, eh, para ese dato de hemoglobina, nosotros, aunque la EPO esté dentro del rango normal, muchas veces sería útil un tratamiento con eritropoyetina porque no es el dato que yo esperaría para ese valor de hemoglobina. Entonces es muy útil correlacionar la EPO con la hemoglobina. Esta eritropoyetina también la vamos a medir por quimioluminiscencia. Acá tenemos el ensayo de quimioluminiscencia. El ensayo de quimioluminiscencia es el fenómeno de emisión de radiación electromagnética. Es como una especie de fluorescencia. Se forma una especie electrónicamente en un estado orbital excitado, que eso va a ocurrir por una reacción química. Esa es la diferencia. Yo lo voy a hacer por diferencia de voltaje, voy a cambiar el electrón. La base de quimioluminiscencia es la misma, pasar a la molécula a un estado excitado que después, cuando pasa a su estado fundamental o de reposo, va a liberar una energía, va a liberar una onda que se llama quimioluminiscencia o luminiscencia. En este caso, quimioluminiscencia porque nosotros, para pasar del estado basal al estado excitado, usamos un agente químico. En cambio, en la electro lo vamos a hacer por diferencia de voltaje. ¿Qué podemos medir por quimioluminiscencia? Vitamina B12, ácido fólico, ferritina, eritropoyetina. El ácido fólico lo podemos medir sérico e intraeritrocitario. Receptor soluble de transferrina. Con respecto al fólico, que les decía sérico e intraeritrocitario, lo bueno de medir lo intraeritrocitario es que nos independizamos de la dieta del paciente, porque nosotros estamos midiendo el folato dentro de los eritrocitos. En ese caso, el kit va a tener que venir con un reactivo hemolizante adicional que me permita a mí, eh, poder hemolizar los glóbulos rojos. El folato tiene que estar la muestra protegida de la luz, o sea que las muestras que nosotros frisemos las tenemos que guardar en la heladera en papel aluminio. Acá tenemos el receptor soluble de transferrina. Fíjense que ahí está todo explicado, ¿sí? Cómo se mide, los distintos ensayos. Los primeros métodos eran inmunoturbidimétricos. También yo personalmente usé un ELISA en microplaca tipo técnica sándwich, con sustrato cromogénico. Después se lee con un lector de microplaca, en una placa con strips. Ya nosotros en una técnica sándwich leíamos el receptor de transferrina, es un equipo que funciona muy bien. Y ahora en método automatizado tenemos el método quimioluminiscente. Fíjense, se incuba la muestra junto con partículas paramagnéticas. Ahora, cuando vayan viendo los diagramas lo van a entender. Recubiertas con los diseños son diferentes. En este caso está recubierto con antirreceptor de transferrina. En ese tiempo el antígeno RTF presente en la muestra se une, ¿sí?, a ese anticuerpo inmovilizado sólida en la partícula paramagnética. Después se agrega el conjugado, que es un anti unido fosfatasa alcalina llamado conjugado. Reacciona con un sitio antigénico distinto del receptor soluble de transferrina. Después se activa un electroimán, un campo magnético, que toma las partículas magnéticas con todo ese complejo, ¿no? Con todo el complejo en una estructura tipo sándwich. Agrega el cromógeno, que es un reactivo quimioluminiscente, ¿sí? Y es una técnica directamente proporcional, y el valor leído
es el valor directamente proporcional. Se ha estabilizado un valor, se ha establecido, perdón, un valor entre 2 y 21 nanomol, perdón, por litro para receptor de transferrina. Ahí tienen el fundamento del ensayo de quimioluminiscencia, dibujado, lo mismo que les acabo de explicar, ahí van a entenderlo mejor. Ahí tienen las partículas, ahí tienen, perdón, el receptor soluble de transferrina en el suero, la partícula paramagnética recubierto con el anticuerpo anti-RTF, más el anticuerpo anti-RTF unido a fosfatasa alcalina. Ustedes fíjense, debajo, a la izquierda, ven la partícula paramagnética con el anticuerpo antitransferrina, perdón, antirreceptor de transferrina, segundo anticuerpo, marcado con fosfatasa alcalina, se agrega el cromógeno, se lee la luz, que es bastante sencillo. Acuérdense que esa partícula paramagnética va a ser atrapada por un electroimán para que quede en fase sólida, ¿sí? Este es un ensayo, ahí tienen el equipo de un DXi 1800, no vamos a hablar de marca, pero bueno, ese es el equipo. Miren el diseño de este equipo, que es el que se usa para receptor soluble de transferrina. Ven los diseños de los equipos, este es otro equipo de quimioluminiscencia. Fíjense la gran cantidad de determinaciones que se pueden medir. Fíjense que ahí tienen lo que les decía, en rojo, todo lo que es referente a lo que nos interesa a nosotros, que es el tema de las anemias, eritropoyetina, folato, ferritina, folato eritrocitario, vitamina B12, todo eso nosotros lo podemos medir con estas técnicas. Bueno, acá estamos hablando directamente de un equipo, el Appia Centauro, que lee por técnica de quimioluminiscencia, explica que usa, es el mismo ensayo que acabamos de ver para el receptor de transferrina, y fíjense que dice que el rango analítico o la linealidad es hasta 1650 microgramos por decilitro, ¿no? En 1650, o sea que el límite de lectura es 1650. Tenemos muchas ferritinas que superan este valor, porque les dije que las ferritinas son reactantes de fase aguda, y entonces eh, en ese caso nosotros tenemos que, cuando dice mayor de 1650, el equipo nos va a decir mayor de nosotros tenemos que eh, eh, leer. Estos tienen protocolos de dilución. Por ejemplo, podemos poner el equipo de diluir en un 10, es la máxima dilución que en general hacen este tipo de equipos. Y de esa forma, una vez diluido en 10, el equipo ya multiplica y nos da el valor exacto. Si tuviéramos que hacer una dilución afuera, hay veces las muestras tienen valores tan altos que sigue dando mayor de 1650, por lo tanto yo les recomiendo que hagan una dilución 1 en 10 fuera del equipo, cargan 10 microlitros del suero y 90 microlitros de solución que use diluyente el equipo, y eso lo cargan el equipo, piden una dilución en 10, hacen una dilución 1 en 100, porque hay veces que los valores de ferritina, sobre todo en procesos infecciosos severos, en procesos inflamatorios severos, en hemocromatosis, toman valores eh, bastante altos que a veces se escapan de la linealidad. Fíjense, ahí tenemos, vamos viendo los componentes, tenemos el antígeno siempre, tenemos un anticuerpo, en este caso marcado con acridina, con éster de acridina, que es un compuesto quimioluminiscente. Este compuesto de acridina, que es quimioluminiscente, por un cambio de pH va a pasar a un estado inestable, estado estable libera la luminiscencia, ¿sí? Ahí tienen el anticuerpo marcado con el éster de acridina. Eh, Ahí está, el éster de acridina hace una reacción química que emite energía en forma de luz. El éster de acridina es empleado como la marca, no requiere catalizador, no es como una reacción de ELISA donde necesitamos la enzima que transforme el cromógeno a otro producto. En este caso directamente el anticuerpo va a estar marcado con el agente quimioluminiscente y vamos a medir unidades relativas de luz, que es eso que dice R luz, en función del tiempo. Es una rápida liberación. Ahí tenemos, ¿ven? Estado ácido y estado base. El estado base es el estado inestable que al volver a un estado basal libera el fotón, la energía
Las partículas paramagnéticas que participan siempre en este tema. Son cristales de óxido de hierro, son atraídas por un campo magnético, permiten una rápida separación y suspensión, son tomados por un electroimán en el equipo y producen, y nosotros lo que hacemos es el que fabricante del kit produce un enlace covalente del antígeno o el anticuerpo, depende de lo que queramos determinar, ¿no? Acuérdense que estos equipos pueden determinar anticuerpos o antígenos. En este caso nosotros estamos hablando de moléculas que se comportan como antígenos. Ahí tienen, ¿ven? El magneto, la magneta recubierta con el anticuerpo, por ejemplo, antiferritina. Lo que ven con una bolita roja sería la ferritina. El segundo anticuerpo, que es el conjugado con esterdacridina, ¿sí? Eh, que está todo en la cubeta, va a ocurrir una reacción que va a ser directamente proporcional a la concentración. Las pruebas pueden ser, como estuvimos hasta ahora, directas, tipo sándwich, o competitivas e indirectas, de los dos tipos. Ahí tienen nuevamente la medición de ferritina. El antígeno vendría a ser la ferritina. Tiene el anticuerpo antiferritina, ¿sí? Está marcado con esterdacridina, ¿sí? El anticuerpo antiferritina. eh, y la ferritina que vendría a ser la muestra, ¿no? Entonces, los anticuerpos con las partículas paramagnéticas son adicionados, la incubación continúa, ¿sí? Y entonces, ahí, como las partículas paramagnéticas tienen anticuerpos contra la ferritina, vamos a ahora tener un complejo que va a estar formado por el anticuerpo marcado con esterdacridina. La bolita roja vendría a ser la ferritina. Y la otra bolita, la que tiene un color más clarito, vendría a ser la partícula paramagnética recubierta con los anticuerpos antígenos tomados con un electroimán y nos da la reacción de color en la cubeta que ven en el paso 3. Es directamente proporcional, unidades de luz, ¿sí? Por emisión de fotones, la curva de calibración, ¿sí? La medición de vitamina B12. La vitamina B12 tiene un valor de 150 a 800 picogramos por mililitro y la linealidad es hasta 2000. O sea, toda muestra por encima de 2000, el equipo me va a decir mayor de 2000. El método, en este caso, es un método competitivo, a diferencia de lo que vimos antes. Y entonces nosotros vamos a tener la partícula paramagnética, ¿no? La partícula paramagnética que en vez de tener un anticuerpo, porque esto ya se ha cambiado hace muchos años, ya no se usan más anticuerpos antivitamina B12 en los equipos inmunométricos, sino que nosotros vamos a tener recubierta la partícula paramagnética con factor intrínseco. Eso se hace porque si no el anticuerpo antivitamina B12 uniría análogos no activos de vitamina B12. Para evitar ese tema, usamos la partícula paramagnética unida a factor intrínseco. Y fíjense que vamos a tener el antígeno de la muestra, que va a ser la vitamina B12. Vamos a tener, las dos van a competir por el sitio de unión, en este caso, del factor intrínseco. Entonces, después de la incubación, ¿sí? La mezcla reactiva es expuesta a un campo magnético, el esterdacridina no unido, separado y removido. Acuérdense que entre cada paso hay un lavado. Entonces ustedes ven el complejo de la partícula paramagnética con el antígeno eh, y el complejo de la partícula paramagnética con el antígeno marcado. Cuanto mayor sea la cantidad de muestra, menor marca se va a unir al electroimán porque es una cuestión de competencia. Entonces, la curva nos va a dar inversamente proporcional, como estamos viendo ahí, a mayor cantidad de muestra, menos lectura de unidades rotativas de luz o menor marca, ¿sí? Porque compitieron, en ese caso, la vitamina B12 marcada, que nosotros agregamos, hizo una competencia con la vitamina B12 fría que está en el suelo. Cuanto más tenga de vitamina B12 fría, menos marca se va a unir al anticuerpo unido a la paramagnética y entonces vamos a tener menos lectura. Después la electroquimioluminiscencia, yo les decía, cambios de voltaje, por eso se llama electroquimioluminiscencia, es un proceso muy sensible.
en el que se generan las siglas ECLIA o SL. Es un proceso muy sensible en el que se generan especies reactivas en la superficie de un electrodo a partir de precursores estables, volviendo luego al estado basal mediante una reacción quimioluminiscente. O sea, la quimioluminiscencia va a ser lo mismo, nada más que nosotros acá vamos a estar activando por voltaje. En la otra técnica de quimioluminiscencia, nosotros activábamos por una reacción química, un cambio de pH. Entonces, el inmunoanálisis electroquimioluminiscencia es un inmunoanálisis tipo sándwich que usa un anticuerpo monoclonal de captura que tiene biotina. Acuérdense que la biotina se une a la streptoavidina, que se une a micropartículas magnéticas cubiertas de streptoavidina, y un segundo anticuerpo monoclonal marcado con un quelato de rutenio. ¿Sí? Se puede usar para medir ferritina. El complejo formado por la ferritina y los dos anticuerpos se fija en un electrodo gracias al magnetismo de las partículas. Se aplica la diferencia de potencial, la emisión de radiación luminiscente, que después es fotomultiplicada, ¿no? Ahí tienen el equipo, electroquímico, el complejo de rutenio, es inestable. Ahí ven el complejo de rutenio, perdón, sobre la placa de voltaje, la amplificación de la señal del complejo de rutenio de 2 más a 3 más, de 3 más a 2 más, y la liberación de quimioluminiscencia. Con esta técnica podemos medir ferritina, folato, vitamina B12. El ensayo es muy parecido. Fíjense acá en el principio de la metodología. Ven que la partícula paramagnética está recubierta con streptavidina. Tenemos un anticuerpo que tiene biotina. Por ejemplo, ese anticuerpo es antiferritina, supongan, para poner un ejemplo. Y después tenemos un segundo anticuerpo marcado con rutenio. Entonces, fíjense, como la biotina se une a la streptovidina, vamos a tener en un momento, después de ocurrir toda la reacción, vamos a tener la partícula paramagnética recubierta con streptovidina, unido a la biotina del anticuerpo antiferritina. La ferritina, que es la partícula que están viendo de color amarillo que quedó como un sándwich, más el segundo del complejo, la cantidad de la cantidad de ferritina que tenga. Aplicamos voltaje, como ven ahí en la diapositiva, y liberación de quimioluminiscencia, que en este caso, al ser voltaje, decimos electroquimioluminiscencia. Ahí tenemos el ensayo de directo de ferritina, lo que les acabo de explicar, explicado en un diagrama más sencillo. Ven cómo se van formando los distintos complejos hasta llegar a la lectura quimioluminiscente. En el caso del folato, el método es competitivo, ¿sí? Compiten, y entonces en esa competencia, más muestra tenga yo, menos va a ser la lectura. El folato tiene un valor entre 3 y 17 nanogramos por mililitro y la linealidad es hasta 24 nanogramos por mililitro. Bueno, les agradezco mucho que me hayan prestado atención y damos por terminada la clase.